Presidente, Lisbeth Álvarez, de Diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, esta información ya tiene semanas que se mencionó aquí, y comentarle que Diario Basta y Hoy Tabasco documentaron información sobre el presunto desvío en el ayuntamiento de su tierra, Macuspana. El órgano fiscalizador de Tabasco aclaró que no ha terminado la auditoría 2019 y ni siquiera ha iniciado la del 2020. El periodista Ricardo Fitz, que preside la Comisión Inspectora del Congreso, nos reveló que fue buscado por Diario Reforma y que les dijo que no tiene ningún documento sobre ese presunto desvío. La pregunta es ¿qué podría proceder, presidente? No sé, quizá una demanda por daño moral, por la difamación. Su opinión, por favor, gracias. Nada, es parte de la campaña en contra nuestra del periódico Reforma. Se adelantaron y en 8 columnas del periódico, aquí lo vimos, hablaron de un fraude en mi tierra natal, en Macuspana. Yo soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Y salió el ayuntamiento, se desintegró. Esa es la información que tengo. Desde luego no puedo tener detalles porque son alrededor de 2.500 municipios del país. Y aunque es mi municipio, pues allá resuelven de manera libre, soberana, por el 115 constitucional y también porque Tabasco, como el resto de las entidades federativas, son estados libres, soberanos. Entonces, no hay todavía, de acuerdo a lo que tú estás señalando, información oficial. Si hubiese alguna desviación y algún familiar mío estuviese involucrado, pues ya conocen cuál es mi postura, ¿no? Que se castigue. No hay en este gobierno ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Lo he dicho muchas veces. Es una información falsa o no comprobada del periódico Reforma. Pero eso es, vamos a decir, cotidiano. Son otras las motivaciones. Ellos están en contra de la transformación del país y están en contra de nosotros. Es notorio, todos los días se dedican a atacarnos, pero también están en su derecho. Es legítimo. Nosotros no vamos a limitar la libertad de expresión, no va a haber censura, nunca, jamás vamos a impedir la libre manifestación de las ideas. Entonces es todo. Si presentaría denuncia, pues no tendría tiempo para otra cosa, porque son muchas las mentiras, falsedades, calumnias en contra nuestra, de todo tipo. Ya cuando no les resulta, como ahora que están muy enojados, porque a pesar de toda la campaña en contra, la gente nos sigue apoyando, nos sigue dando su confianza, pues se meten hasta con cuestiones personales, familiares, pero hay que aguantar. Imagínense el entrenamiento que tengo. Llevo años enfrentando al régimen corrupto y a esa prensa vendida y alquilada. Entonces, no es para estarnos quejando. Gracias. Sería, lo he dicho, muy preocupante que no cuestionaran, que no criticaran. Me sentiría yo hasta raro, sería extraño, porque estamos transformando y algunos piensan que se les afectan sus intereses creados, sobre todo los que recibían dinero del gobierno por servicios prestados al gobierno. Entonces ya eso ya no es así. Aprovecho, qué bien que me estás haciendo esa pregunta, para decirle a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento. Ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas. Los fondos o fideicomisos que tienen que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al CONACYT, porque eran fondos y eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control. Bueno, los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo, solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si
esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa. Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios. A partir de que un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado. Es entrega directa y con independencia completa, absoluta. Pero queremos hacer la revisión. Eso es todo. Para que no… los cineastas, lo mismo. Claro que vamos a seguir apoyándolos. Pero queremos ver, porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Y eran o son más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control, completamente. Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor. Pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte. No. Tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia, que queremos que no haya corrupción. A ver, vamos. Buenos días, presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Mi pregunta, bueno, pues tiene que ver, vamos, el día de mañana se va a conmemorar pues este tema trágico para la sociedad mexicana, el 2 de octubre, y se ha venido pidiendo muchas disculpas por todos estos acontecimientos desagradables ocasionados por los gobiernos mexicanos. ¿De qué manera vamos a dejar de pedir disculpas por todos estos acontecimientos trágicos y cómo es que se va a ir avanzando hacia adelante en el tema de desapariciones? En estos días se dio a conocer que se han donado cadáveres para las universidades y muchos de esos son desaparecidos. Y pues son consecuencias de otros gobiernos, presidente. Pero ¿qué va a suceder? ¿Cómo es que se van a poner candados para que deje de haber este tipo de situaciones en nuestro país? A consecuencia de tanta violencia, por supuesto. Bueno, hay que recordar que el movimiento estudiantil del 68 surge porque hay una demanda de libertades en el mundo, incluso antes del movimiento del 68 en México, se manifiesta un movimiento también de jóvenes en Francia y en otras partes. Es algo mundial por el predominio de gobiernos autoritarios y por el predominio de la represión. Entonces, por eso surge el movimiento. Es un movimiento libertario y se le reprime para establecer o reafirmar al régimen político autoritario de entonces. Incluso el presidente Díaz Ordaz lo asume. Es decir, él se responsabiliza de la represión del 68. Entonces, a tu pregunta, ¿qué hacer para que ya no se repitan esos actos autoritarios? Pues que haya democracia, que no se utilice la fuerza bruta, que se busque siempre una solución pacífica en controversias, en conflictos, y que desaparezca el autoritarismo, que, como decía el presidente Juárez, se aplique la máxima de que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces nosotros no vamos a dar motivo, ni yo voy como comandante supremo de las Fuerzas Armadas a dar órdenes para que se reprima al pueblo. Eso lo he dejado ya de manifiesto desde hace algún tiempo. No va a haber represión, no se va a perseguir a nadie, no se va a permitir que haya torturas. Hasta ahora no hay ninguna denuncia de tortura y estoy pendiente de que esto no suceda y no queremos que haya masacres como existían masacres hasta hace poco, porque predominaba en la presidencia una actitud autoritaria. Y les quiero también decir algo, y que lo sepa el pueblo de México, cuando tomé la decisión de que desapareciera el Estado Mayor Presidencial, no solo tomé en cuenta de que era un aparato de élite oneroso, excesivo, para cuidar al presidente,
que era un gasto superfluo de 8.000 elementos, solo con ese propósito. También tomé en consideración de que no tenía por qué haber dualidad en cuanto a lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que no tenía por qué haber un cuerpo de élite que muchas veces tenía más influencia que la propia Secretaría de la Defensa. Se sentían más porque estaban cerca del presidente y ellos decidían todo. Pero no solo eso, también tomé en cuenta la conducta del Estado Mayor cuando el 68, porque hay testimonios de que ellos intervinieron en la represión estudiantil. Ya he dado a conocer en otras ocasiones y lo escribí en su momento en un libro, de que una vez me contó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que llegó a su casa, a la casa de su papá, del general, todavía vivía, y estaba saliendo el que era en ese entonces secretario de Defensa, Marcelino García Barragán, el general Marcelino García Barragán. Y entró el ingeniero y le preguntó al papá que si a qué había ido el general García Barragán. Y ya el general Cárdenas le contó de que García Barragán había externado al general Cárdenas de que en lo del 68 había intervenido el Estado Mayor. Y no solo en eso, sino también en lo que se manejó como un accidente, lo del avionazo, donde perdió la vida Carlos Madrazo y mucha gente. Entonces, era un cuerpo de élite muy influyente, poderoso. Por eso, mañana que se recuerda este hecho lamentable, 2 de octubre, no se olvida, pues nosotros vamos a seguir garantizando las libertades, el derecho a la libre manifestación de las ideas. Lo que no queremos es la violencia, porque también hay muchos provocadores. En el 68 fue evidente que se infiltraron provocadores. Hay que tener eso presente, que haya manifestaciones libres, pacíficas. Ya cuando tiran bombas molotov y rompen cristales y agreden, pues eso no es tan legítimo. Yo les diría que eso no es revolucionario y eso no es de izquierda. Eso es más del conservadurismo. Son actitudes fascistoides, porque los que luchan por la justicia tienen que actuar con responsabilidad y además porque se quiere transformar, y para poder transformar se necesita del pueblo. No se hace nada sin el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, ¿cómo se gana al pueblo? Sí, se actúa con extremismos. No se gana así al pueblo. ¿Ustedes creen que la gente va a ir a apoyar un movimiento en donde hay violencia? No, eso se reduce. Que ese es el propósito también de los infiltrados. Radicalizar de tal forma un movimiento para irlo achicando, para que dé miedo. Nosotros que venimos de la oposición hasta podían amenazarnos, ni modo que salíamos a decir nos amenazaron. No, nos quedamos callados, porque si no se transmite miedo. ¿Y qué dice la gente? Si amenazaron al dirigente, ¿qué puedo yo esperar? Nosotros nos quedábamos callados, si aguantábamos y decíamos vamos adelante, no hay problema, es pacífico el movimiento, es la no violencia y sí se puede. Y así nos acompañaba la gente y nos ha acompañado siempre. Y si no es por el pueblo, no se logra nada. El pueblo es el motor del cambio. Entonces, si existe una postura extremista, pues no se convoca a la participación ciudadana. Se queda una especie de vanguardia, pero una transformación no se consigue con una vanguardia, una verdadera transformación.
Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Gracias a la gente que lo escucha y lo ve. Le voy a hacer dos planteamientos, presidente. Una es la que voy a pronunciar ahora. Presidente, la llegada del administrador de la DEA, Timothy G. a México el pasado martes, a fin de dialogar con Alfonso Durazo y Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, por el grave crecimiento de drogas sintéticas en el mercado norteamericano, procedentes de México, así como la captura y la extradición de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, subordinados del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Con esto, presidente, ¿qué mensaje le da su gobierno a las autoridades norteamericanas, el que usted encabeza, sobre todo a unos días de que Genaro García Luna comparezca ante el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, allá en Nueva York, este próximo 7 de octubre? Y también donde se tiene o existe la posibilidad para que se cite a Felipe Calderón, pues el expresidente era el jefe supremo de García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García. Bueno, estuvo el representante de la DEA y se entrevistó en efecto con el fiscal y también con miembros del gabinete del gobierno federal. No tengo todavía el informe sobre los resultados de esta entrevista. Me informaron que iban a llevar a cabo este encuentro. Desde luego que lo autoricé por lo que corresponde al Ejecutivo, porque hay cooperación con respeto a nuestra soberanía. Yo tengo que decir que el gobierno de Estados Unidos ha sido respetuoso con el gobierno de México. No ha habido injerencismo, es decir, no se han metido, no se han inmiscuido en asuntos internos del país. Desde luego ya no hay aquellos acuerdos de introducir armas o que agentes extranjeros operen en México. Han sido muy respetuosos y sí hay, desde luego, cooperación, intercambio de información entre esta agencia y todas las agencias del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México para atender el asunto del narcotráfico. Hemos hablado aquí de que en los últimos tiempos la droga que más se comercializa, se vende, es desgraciadamente la droga sintética, lo que tiene que ver con el fentanilo y con otras sustancias químicas que son de las más dañinas que puede haber. En los decomisos que se han presentado últimamente se ha avanzado mucho en detener a personas y confiscar este tipo de droga en puertos, sobre todo en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas. Es una droga que viene de Asia, aquí lo explicó el general secretario, y estamos trabajando con ese propósito. Ayer mismo hubo un decomiso de droga donde nunca se había presentado algo así, de un laboratorio de drogas químicas en Aguascalientes. Eso no se presentaba y estamos atendiendo esta situación. Ahora hay, es muy claro, una separación entre los grupos dedicados a la delincuencia, al tráfico de drogas, con las autoridades. Estamos muy pendientes de eso. Está bien pintada la raya, porque no queremos que se repita nunca, jamás, lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón y en otros gobiernos, en donde la delincuencia tenía el control de los encargados de evitar el tráfico de drogas. Todo esto que se dio a conocer desde antes, pero sobre todo a partir del juicio a García Luna, de cómo tenía relaciones con un grupo para afectar a otros grupos, pero era tanto el desorden que no era una sola protección del gobierno, un solo acuerdo. Habían otros supuestos servidores públicos o funcionarios públicos que defendían o protegían a otros grupos. Por eso, tanto enfrentamiento y tanta violencia. Y todo esto que nos dejaron de herencia, muchos grupos delictivos sembrados en distintas partes del país. Si sabía o no sabía Felipe Calderón lo que hacía su secretario de Protección o de Seguridad Pública, pues eso ya lo vamos a conocer una vez que declaren los que están involucrados en este asunto. No nos adelantemos, vamos a esperar que esto concluya. Se están, de acuerdo a la información que tenemos, presentando nuevas pruebas. Hay un procedimiento en Estados Unidos para juzgar al señor García Luna y hay otros involucrados en este caso. No
nos adelantemos ni hagamos juicios sumarios, ni limpiamientos políticos. Vamos a esperar. El que nada debe, nada teme. A mí lo que me llama mucho la atención es de que para llevar al país a esta situación de descomposición a la que se llegó, había una mentalidad, volviendo a lo mismo, autoritaria, una concepción de querer resolver las cosas con el uso de la fuerza. Volvemos a lo de la violencia, que es hasta bíblico. En el Antiguo Testamento era la ley del talión. El que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Esa concepción, esa mentalidad que viene de lejos, prevalece. Yo estoy en contra de eso. Si hablamos en términos filosóficos, religiosos, teológicos, diría, estoy en ese aspecto, por lo que se establece en el Nuevo Testamento. Porque si es ojo por ojo, diente por diente, pues nos vamos a quedar tuertos, todos, o chimuelos. No es así. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, cuando hay desplantes de autoritarismo, no me va a temblar la mano. O hay una provocación de un grupo de la delincuencia y se responde de inmediato, como se hacía antes, van a recibir su castigo con todo el rigor. O sea, pues ¿qué se provocaba? Otra situación más grave todavía. No es así. No es con el uso de la fuerza. Y se llegó a manejar, se decía a los que estaban en el terreno, a los militares, se les decía, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, eso ya se terminó. Eso no se permite. Y ahí están los datos sobre letalidad. Lo que demuestran los enfrentamientos que habían, de cómo eran más los muertos siempre en los enfrentamientos que los heridos y los detenidos, porque remataban. Eso no va a volver a ocurrir en México. Eso tiene que ver más con la mentalidad conservadora, autoritaria. Entonces, que cada quien se haga responsable de sus actos. Cuando yo llegué aquí, hasta recibía cartas donde me aconsejaban que la ley del talión y considerando que la gente que se dedica a la violencia no tiene por qué tener ninguna consideración. No estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo en el ser humano y creo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Es así también la otra máxima del conservadurismo. ¿Naciste pobre? Vas a morir pobre. No. No. Sí, hay justicia. No tiene por qué nacer alguien pobre y morir pobre. Debe de tener oportunidades de salir adelante. Eso se llama movilidad social. El que todos tengamos el derecho a ascender en escala social, con el trabajo, con el estudio, con la superación. Entonces, para los conservadores, tú no tienes futuro. Lo decía yo hace unos días, ya lo escribí, que era la concepción predominante en el porfirismo. Desde que el mundo es mundo, siempre va a haber personas que cuenten con fortuna y otros que les vaya mal en la vida, así como destino manifiesto. No debe ser así. Pero en fin. Presidente, buen día. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Tres cuestiones. La primera, en unas horas más aquí con los vecinos de la Suprema Corte, pues este tema de las consultas, porque son varias consultas, son dos con relación a la cuestión de la petición de juicios presidentes y una con relación a la cuestión de salarios básico universal. Pero en el caso de la de usted, ¿qué informes tiene? Bueno, el presidente de la República regularmente sabe muchas cosas, tiene información de prácticamente todo lo que pasa en el país. ¿Qué información tiene de esta decisión que se puede tomar alrededor de las 11 de la mañana aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por principio de cuentas, si nos puede comentar algo de eso. Pues es un día importantísimo, el día de hoy, porque va a resolver la Suprema Corte la realización o no de la consulta para
iniciar procesos de conformidad con la ley contra los expresidentes de México. Es un día muy importante. Yo espero que se resuelva bien. Esto significa que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es la esencia de la democracia. Entonces, que no se le niegue al pueblo su derecho de participación, que se haga valer a plenitud la democracia en el país. Durante mucho tiempo, desde que se inició la lucha por la democracia en nuestro tiempo, se habló de la importancia que tenía el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la revocación del mandato. Desde hace muchos años se viene hablando de eso. Y el resultado ha sido muy limitado. Desde que se aprobó el artículo 35 no ha habido una sola consulta con apego a ese artículo. Sí, lo hicieron por politiquería, por demagogia. Entonces, ahora son otros tiempos. Hoy recordaba yo en la mañana de que cuando estaban por imponer la reforma energética, se optó por cumplir con lo que establece el artículo 35 para llevar a cabo una consulta con el pueblo sobre esta reforma. Y negociaron arriba con los ministros de la Corte para que se le diera la salida de esa manera a la presión de que no se privatizara el petróleo. Pero aceptaron porque hablaron con los ministros y de antemano se sabía de que no iban a autorizar la consulta. Por anticipado. Nosotros nos enteramos, yo presenté una carta en ese tiempo, antes de la consulta, a los ministros, diciéndoles, cuidado con una maniobra, cuidado con engañar al pueblo. Le entregué la carta, hay constancia pública, un día de estos la vamos a dar a conocer, nunca es tarde. Y hasta me respondieron, creo. ¿Qué sucedió? Reunimos las firmas y palo, que porque se afectaban los ingresos. Nada, era ya lo decidido por una especie de asociación delictuosa. Entonces sería lamentable que ahora resolvieran lo mismo, con la excusa de que se violan derechos humanos, de que se violan garantías. ¿A quién se les violan derechos humanos? ¿Garantías? Si la pregunta es muy clara, es de que se lleven a cabo procesos apegados a la ley, que no haya violación de derechos humanos. A ver, ¿por qué no pones de nuevo la pregunta? Porque es interesante que se sepa. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes, cuál es la violación de los derechos humanos? Y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. ¿Cuál es la violación? Además, lo va a decidir el pueblo y luego el Ministerio Público y los jueces y el derecho a la defensa. Pero decir es inconstitucional, no procede, pues no va a estar bien y no quiero que se malinterprete, porque yo soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces nos vamos a conformar con elegir cada 3, cada 6 años a las autoridades y el resto del tiempo, cuando no hay elecciones, vamos a estar callados, solo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos.
cuando se trata de asuntos trascendentes. Entonces, esto es lo que se está ventilando y se va a decidir el día de hoy. Vamos a esperarnos a ver qué resulta. Y también comentaba yo ayer de que fue admirable que en 15 días ciudadanos reunieron más de 2 millones de firmas, sin partidos, sin que interviniera el gobierno, sin el apoyo de los medios, con honrosas excepciones, desde luego no generalizar. Entonces, ¿por qué negarle la participación a la gente? No hay que tenerle miedo al pueblo y hay que hacer valer la democracia, el poder del pueblo.
¿Qué tal?